Video elaborado por Cristian Gael Marlín Flores para la materia de salud comunitaria. Docente Blanca Esther Robles Vázquez. El origen, la conceptualización y la evolución de la enfermería comunitaria. La enfermería es una de las áreas más importantes en el sector salud, que tiene como objetivo el cuidado no solo de enfermos o con algún problema de salud, sino también de orientar a las personas sanas a mantener ese estado, educando, orientando, promoviendo y previniendo. Dada esta gran cantidad de actividades a desempeñar, la enfermería tiene diferentes ramas que se encargan de brindar un enfoque específico de acuerdo a las actividades requeridas. Es aquí donde aparece la enfermería comunitaria. Según la OMS, la enfermería comunitaria es la gestión de la atención sanitaria en el ámbito comunitario, que incluye la atención directa a los pacientes, la promoción de la salud y la prevención de enfermedades. Pero esto no siempre ha sido de esta manera, por lo cual debemos de viajar al pasado para saber el origen de esta rama de la enfermería. Creo que nos fuimos un poco lejos del punto de partida, pero podemos rescatar algo de este pequeño percance. Desde que se tiene registro de la actividad humana en la Tierra, podemos observar que se tenía designado una persona especial para el cuidado. Esta persona eran las mujeres de la especie primitiva, pues se encargaban de proporcionar cuidados a los niños, así como a aquellos heridos durante la caza. Presiento que nos tenemos que ir de aquí, así que avancemos un poco. Listo, aquí es a donde quería llegar, a finales de la Edad Antigua. Nos ubicamos en un punto dentro de los 2 primeros siglos de nuestra era, en el Imperio Romano. ¿Y por qué nos encontramos aquí? Pues porque hace poco tiempo se designó el cristianismo como religión y asimismo se crearon los llamados diaconiums. Pero ahora, ¿qué son los diaconiums? Los diaconiums son unos hospicios dedicados a la atención de pobres y enfermos, donde los encargados de brindar esta atención son los diáconos y diaconisas, que atendían según el sexo del paciente, pues si eran hombres eran atendidos por un diácono y si era una mujer era atendida por una diaconisa, ya que en esta atención el principal rector ético era la religión. En dado caso de que un diácono atendiera a una mujer o viceversa, se consideraba impuro ante los ojos de Dios, y por lo tanto existía un castigo para ambas partes, el cuidador y el cuidado. Asimismo, la jurisdicción también estaba basada en la Biblia, y en el mandamiento de amarás al prójimo como a ti mismo, pues los diáconos y diaconisas debían brindar esta atención sin recibir nada a cambio. Únicamente actuaban con la idea de incrementar su fe hacia Dios y buscar un lugar en el cielo. Ahora, centrémonos en las diaconisas. Ellas eran mujeres en una etapa adulta, las cuales en su mayoría eran viudas y que buscaban a Dios como único hombre en sus vidas, así como mujeres que se prostituían y buscaban el perdón de Dios, ayudando a aquellos que lo requerían. El registro de la primera diaconisa en la historia es la diaconisa Febe, mencionada en el Nuevo Testamento de la Biblia, en la carta a los Romanos 13, versículo 1 al 11, donde era descrita como una persona bondadosa y era recomendada para el cuidado. Para el siglo IV, la labor de las diaconisas aumentó, y empezaron a salir fuera de los diaconiums. Empezaron a ser visitadoras que se encargaban de cuidar cuerpo y alma de aquellos que se encontraban graves, y no eran capaces de acudir a los diaconiums. Ahora, que vimos los inicios, avancemos un poco más dentro de esta historia, a la Edad Media. La Edad Media tiene como inicio alrededor del siglo V. Esta época fue una de las más oscuras para la enfermería, pues en el siglo XV se empezó un movimiento cultural llamado Renacimiento. El Renacimiento es una etapa donde la humanidad dejó de lado la religión, dadas las malas prácticas de la religión católica, y donde Dios dejó de ser el centro de atención y ahora el foco de la humanidad pasó a ser el propio ser humano. Como recordarás, hasta este momento el principal rector de la salud era la Iglesia, por lo cual, al perder ingresos, se limitaban demasiado los recursos para la ayuda, motivo por el cual existió una crisis entre las personas que necesitaban este apoyo. Dado esto, surgió un movimiento social llamado Reforma Protestante. Esta reforma protestante
tenía como objetivo rebelarse contra las malas prácticas de la religión católica y regresar a las prácticas del cristianismo, siendo este un destello de luz entre tanta oscuridad para la enfermería. Pero toda luz tiene ciertos parpadeos. Nos encontramos en 1760, el inicio de la Revolución Industrial, una época en la cual la salud de las personas se agravó excesivamente debido a los cambios y avances tecnológicos. Pero, ¿por qué a los cambios y avances? ¿Que no se supone que esto es algo bueno? Sí, fue bueno, pero gracias a estos cambios y en búsqueda de oportunidades, los campesinos emigraron hacia las ciudades para obtener un trabajo en estas nuevas fábricas urbanas. Pero no todo era tan bueno como parecía. Esta excesiva migración generó cambios en la sociedad, pues empezó a haber hacinamientos, donde las personas estaban aglomeradas y vivían en espacios muy pequeños y con escasos servicios. Así también, el trabajo soñado no era lo que se esperaba, pues estos nuevos empleos tenían un enfoque de volver aún más rico al dueño de la fábrica, sin importar la salud de los empleados, manteniéndolos en condiciones precarias y sin un seguro que los cubra en casos de enfermarse o accidentarse. Y en dado momento de llegar a estarlo, eran despedidos, por lo cual los empleados eran vistos como desechables. Esta masiva cantidad de desempleos, aunado a los hacinamientos precarios, empezaron a volverse focos de infección, donde las personas se enfermaban constantemente y morían a causa de estas enfermedades. Es por eso que en 1848, el abogado Edwin Chadwick logró que se establecieran medidas administrativas por parte del Estado, en pleno liberalismo, para mejorar las pésimas condiciones de salud de los trabajadores que se encontraban malviviendo en las mortales ciudades industriales de la Gran Bretaña, impulsando el desarrollo de la ingeniería sanitaria, los servicios públicos, la higienización de viviendas, la limpieza de las calles, la recolección de basura y la planeación urbana. Con la Revolución Industrial es cuando la figura de la enfermera, anteriormente ubicada en los hospitales, comienza a desplazarse hacia los domicilios de la población, dadas las necesidades que se presentaban. Así pues surgen las visitadoras sanitarias, que en su tiempo contribuían a fomentar los entornos saludables para el desarrollo de la vida cotidiana y laboral. Avancemos un poquito más, específicamente al año 1836 en Alemania. En este año, un hombre llamado Theodor Fliedner creó una institución llamada Diaconisas de Kaiserswerth, ubicada en la ciudad alemana de Düsseldorf. Ahí acudió una dama llamada Florence Nightingale, que estuvo estudiando durante 3 meses y a su partida dejó una carta de recomendaciones, donde instruyó un plan de estudios con el tema de promoción y prevención en la atención a personas sanas, el cual fue aplicado para la enseñanza de las próximas generaciones de diaconisas ahí formadas. Pero a esto, ¿quién es Florence Nightingale? Florence Nightingale nació en Florencia, Italia, el 12 de mayo de 1820, y es considerada una de las pioneras en la práctica de enfermería. Se le considera como la madre de la enfermería moderna y verdadera creadora de una filosofía en la enfermería. Entre sus hazañas se encuentran que, el 22 de agosto de 1853, asumió el cargo de superintendente en el Instituto para el Cuidado de Señoras Enfermeras en Londres, puesto que ocupó hasta octubre de 1854. En esta institución realizó algunas mejoras, como la instalación de agua caliente en las habitaciones y la colocación de un ascensor. Se encargó, además, de encontrar casas de convalencia para buscar trabajo a las institutrices que salían del hospital. Ahora, entre octubre de 1853 y febrero de 1856 se desarrolló la Guerra de Crimea, un conflicto bélico entre el Imperio Ruso y la Alianza del Reino Unido, Francia, el Imperio Otomano y el Reino de Piamonte y Cerdeña. La mayor parte del conflicto tuvo lugar en la península de Crimea, en el Mar Negro. Los ingleses estaban venciendo a los rusos, sin embargo, las enfermedades estaban diezmando al ejército británico, que no disponía ni de médicos
ni medicinas, ni de enfermeros suficientes. En las primeras semanas de conflicto, de cada 100 muertos, 80 eran víctimas de los deficientes tratamientos sanitarios. En aquel momento, Sidney Hedberg, antiguo conocido de la familia Nightingale, era el secretario de guerra en la Gran Bretaña. Conocía las actividades de Florence como enfermera, por lo que le solicitó su ayuda. El 21 de octubre de 1854, Florence y un equipo de 38 enfermeras voluntarias, muchas de ellas inexpertas y entrenadas personalmente por Florence, partieron hacia el frente. Fueron transportadas a través del Mar Negro hasta la base de operaciones británicas en Scutari. Llegaron a principios de noviembre de 1854, donde encontraron un panorama desolador. Los soldados heridos recibían tratamientos inadecuados por parte de un equipo médico superado por la situación, mientras que los mandos del ejército eran totalmente indiferentes ante esta situación. Los suministros médicos escaseaban, la higiene era lamentable, las infecciones abundaban, no se contaba con equipamiento apropiado para procesar los alimentos de los pacientes, y además la comida era insuficiente. Durante el primer verano de Florence en Scutari, algo más de 4.000 soldados perdieron la vida. Fallecieron 10 veces más soldados por enfermedades como tifus, fiebre tifoidea, cólera y disentería que por heridas en el campo de batalla. En marzo de 1855, el gobierno británico destinó una comisión sanitaria a Scutari, casi 6 meses después de la llegada de Florence. Ella ordenó la limpieza de los vertederos contaminantes y mejoró la ventilación del hospital. A partir de esas medidas, el índice de mortalidad bajó rápidamente. En 1856, con la guerra ya terminada, Florence, que había enfermado de fiebre tifoidea en Crimea, solicitó audiencia a la reina Victoria y convenció a la monarca de la necesidad de poner en marcha drásticas reformas higiénicas en los centros hospitalarios. En mayo de 1856 se expidió una orden real para establecer una investigación sobre los desastres de la guerra de Crimea. Los minuciosos apuntes tomados por Florence Nightingale durante su estancia en Scutari ayudaron a que se fomentaran las medidas preventivas, aplicándose eficaces reformas. Para 1860, abrió la Escuela de Entrenamiento y Hogar Nightingale para enfermeras en el Hospital Santo Tomás, en Londres, con 10 estudiantes. Era financiada por medio del Fondo Nightingale, un fondo de contribuciones públicas establecido en la época en la que estuvo en Crimea. La escuela se basaba en 2 principios. El primero, que las enfermeras debían adquirir experiencia práctica en hospitales organizados, especialmente con ese propósito. El otro era que las enfermeras debían vivir en un hogar adecuado, para formar una vida moral y disciplinada. Con la fundación de esta escuela había logrado transformar la mala fama de enfermería, en el pasado, a una carrera respetable. Nightingale respondió a la petición de la Oficina de Guerra británica y aconsejó sobre los cuidados médicos para el ejército en Canadá. Y también fue consultada por el gobierno de los Estados Unidos sobre la salud del ejército durante la Guerra Civil estadounidense. Cambiemos un poco y vamos a la antigua Unión Soviética para la Conferencia de Alma-Ata. La Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud es un evento de trascendencia histórica. Ocurrió en 1978, convocada por la Organización Mundial de la Salud, OMS, y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF. Contó con la presencia de 134 países, 67 organismos internacionales y muchas organizaciones no gubernamentales. En esta conferencia se pactó que todas las personas tuvieran acceso a la salud bajo el lema Salud para Todos en el año 2000. Una vez visto todo lo que pasó en Europa y Asia, nos hacemos la pregunta, ¿qué es lo que pasó en Latinoamérica?
Una de las primeras influencias norteamericanas en Latinoamérica cayó a finales del siglo XIX en Cuba, donde Mary O'Donnell fundó la primera escuela de enfermeras en 1899. O'Donnell era graduada de la escuela del Hospital Bellevue en Nueva York, sede en Estados Unidos de la primera escuela de enfermería. Así, en 1909 se organizó el servicio de enfermeras visitadoras en Cuba, y allí fueron asignadas enfermeras lideradas por Mary Eugene Hibbard. Ese mismo año se creó la Escuela de Enfermeras para Tuberculosos, que contaba con enfermeras norteamericanas, entre quienes se encontraban Mary O'Donnell, quien, junto a Mary Eugene Hibbard, representan hoy en día dos de las grandes íconos en la enfermería cubana. La influencia norteamericana e inglesa fue determinante para la enfermería de salud pública en Latinoamérica. En lugares como Argentina, la formación de enfermeras se remonta a 1885, pero fue en 1890 cuando el Hospital Británico dio inicio de manera formal a la Escuela de Enfermería. Pasaron décadas hasta la creación de la Escuela de Enfermeras de la Secretaría de Salud Pública, actividad que complementó a la Escuela de Enfermeras de la Fundación Eva Peron, así como a la Programa de Visitadoras de Higiene en 1924. Esta nueva concepción enfermera se extendió a Chile, cuando en 1927 se dio el primer curso de enfermería sanitaria, aunque tardó en ser efectiva en los programas preventivos, dado que existía una brecha entre la comunidad y los organismos que velaban por la salud pública, motivo por el cual se creó la Escuela de Enfermería de la Beneficencia, cuyas graduadas podían ingresar a cursos avanzados de salud pública. En ese periodo se destacaron grandes programas de enfermería de salud pública, como el de la Cruz Roja Americana, el Children's Bureau Program y el de la propia Fundación Rockefeller, cuyo primer proyecto para una escuela de enfermería fue en Brasil en 1923, con el objetivo principal de formar enfermeras para los servicios de salud pública. En México, la enfermería de salud pública inició en 1922, con la Escuela de Sanidad Pública. Sin embargo, para 1925, ante la necesidad de mayor cantidad de personal de enfermería, debido a la crisis sanitaria, se organizó el primer curso en salud pública. Expedía el título de enfermera visitadora y contó con la participación de 31 estudiantes a quienes instruyó en higiene personal, enfermedades transmisibles, vacunas, legislación sanitaria, entre otros. Asimismo, se establecieron centros de higiene infantil, donde las enfermeras visitadoras eran esenciales, dado que acudían a los hogares para educar en prevención de enfermedades, supervisaban la higiene de las habitaciones, vigilaban que las mujeres embarazadas tuvieran correcta salud y que en posparto siguieran las indicaciones médicas. Hacían seguimientos a los niños desde el nacimiento hasta los 2 años. En este mismo lugar ya existía un documento que garantizaba el derecho a la salud, la propia Constitución de 1917, que declara dentro del artículo 4 el derecho a la salud para todas y todos los mexicanos. Este documento dio origen a instituciones y otros documentos que rigen la forma de actuar de enfermería, como lo son la NOM 019, que define la enfermería como una licenciatura con un plan de estudios diseñados para la práctica de esta carrera. De igual forma, documentos como la Ley General de Salud rigen las acciones encaminadas en materia de salud o la ética de enfermería, que constituyen valores de las personas dedicadas a esta profesión. En 1974, la Organización Mundial de la Salud, OMS, publicó el Informe de Enfermería y Salud de la Comunidad. En él se recomendaban cambios estructurales en la práctica y en la formación de enfermería, así como el enfoque hacia problemas básicos de la comunidad. Desde entonces, ante la adopción de nuevos modelos conceptuales, se multiplicaron los cursos en salud pública, y con los lineamientos de atención primaria en salud. El término de enfermería de salud pública fue abandonado por la OMS para acuñar el de enfermería comunitaria. Según la OPS, la enfermería en salud comunitaria es la síntesis y aplicación de conocimientos y técnicas
científicas a la promoción, restauración y conservación de la salud comunitaria, y le incumbe la identificación de necesidades de salud de la comunidad y la tarea de conseguir la participación de ésta en los programas relacionados con la salud y el bienestar de la comunidad. Así, la actual enfermería comunitaria es integral, ya que debe contar con profundos conocimientos sobre el proceso salud de enfermedad en las personas, familias y grupos, así como las interacciones entre ellos. En la actualidad, esta rama de la profesión es activa, protagonista y su misión trasciende en el cuidado de la salud de los individuos y las comunidades, y repercute en diversos aspectos, como la promoción de la salud, la prevención, la recuperación y la rehabilitación. Todo esto orientado por principios humanísticos y éticos de respeto por la vida y la dignidad humana. Como se comentó en el video, no solo hemos visto la evolución del concepto de enfermería comunitaria, sino también la evolución del marco legal y ético que rige a esta. Pues, como se comentó en las diferentes etapas, este marco en un inicio se veía regulado por la religión, donde Dios y los sacerdotes eran jueces ante los actos realizados por las diaconisas, y sus faltas no iban más allá de un atentado hacia la fe. Cuando la Iglesia perdió poder y empezaron a establecer los primeros hospitales, creados por los diferentes gobiernos, no existía una regulación en cuanto a los procedimientos, y se aprendía con los propios pacientes con la posibilidad de agravar su problema e incluso matarlos. Conforme se fue aprendiendo, las enfermeras más experimentadas empezaron a crear sus propuestas para mejorar el desarrollo del aprendizaje y la atención en los hospitales, así como de la asistencia visitadora. Aquí es donde la CNDH, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, toma un rol importante para que estas guías realizadas por las enfermeras experimentadas empiecen a ser tomadas como bases para evitar complicaciones de los pacientes y por lo tanto garantizar su mejoría. A partir de esta organización y documentos como la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el gobierno mexicano empieza a desarrollar una serie de acciones y sistemas como la Ley General de Salud, donde la enfermería se toma como una profesión regulada con estándares que deben cumplirse, o por lo contrario se tomarán represalias en caso de una mala práctica. Ahora, como cierre para este trabajo, puedo concluir que la enfermería comunitaria ha emergido como una disciplina fundamental dentro del ámbito de la salud, reflejando la creciente necesidad de abordar necesidades de salud de las poblaciones específicas, en su contexto social y cultural. Su origen se remonta a las iniciativas históricas que buscaban mejorar las condiciones de vida y de salud de las comunidades, destacando la labor de pioneras como Florence Nightingale, quien sentó las bases del cuidado, centrando en la población y la promoción de la salud. La conceptualización de la enfermería comunitaria ha evolucionado significativamente, pasando de un enfoque puramente clínico a uno que integra la prevención, la educación y la promoción del bienestar en el entorno comunitario. Esta transformación ha permitido a los profesionales de enfermería adoptar un enfoque holístico, que considera no solo los aspectos fisiológicos de la salud, sino también los factores sociales, económicos y ambientales que influyen en la calidad de vida de las personas. A lo largo de las décadas, la enfermería comunitaria ha ido adaptándose a los cambios sociales y a las nuevas demandas en el campo de la salud. La globalización, el envejecimiento de la población y las crecientes desigualdades en la salud han impulsado la necesidad de estrategias más integrales y accesibles. Este contexto ha llevado el desarrollo de programas innovadores que no solo se centran en el tratamiento de enfermedades, sino que también buscan empoderar a las comunidades para que tomen un papel activo en la gestión de su propia salud. En conclusión, la enfermería comunitaria representa un campo dinámico y en constante evolución, que refleja los cambios en la sociedad y las necesidades de salud de la población. A medida que se encuentran en nuevos desafíos,
es fundamental que los profesionales de enfermería continúen formándose y adaptándose a los contextos en los que trabajan, integrando conocimiento de diversas disciplinas y promoviendo un enfoque colaborativo que involucre a la comunidad en su totalidad. Solo así se podrá garantizar un cuidado efectivo y sostenible que contribuya al bienestar general de las poblaciones y a la mejora de la salud pública en un mundo cada vez más complejo.